¿Sabes qué es lo más difícil de gestionar en el reino de Dios? No es el presupuesto, no es la logística de un evento, ni siquiera es la persecución externa. Lo más difícil de gestionar es el carácter humano. Hoy vamos a entrar en una de las escenas más incómodas y a la vez más honestas de toda la Biblia. Vamos a presenciar una pelea de gigantes. No estamos hablando de un enfrentamiento entre un creyente y un pagano. Estamos hablando de la ruptura definitiva entre los dos misioneros más grandes de la historia, entre Pablo y Bernabé. Si alguna vez has sentido que tu carácter te hicieron perder una relación valiosa, si alguna vez te han cerrado una puerta por un error del pasado, o si hoy estás viviendo el dolor de una separación ministerial o incluso personal, quédate, porque hoy vamos a descubrir por qué el plan de Dios es inmune a nuestras fallas de carácter y cómo su gloria siempre encuentra la forma de expandirse, incluso a través de nuestras grietas. Pablo y Bernabé eran, humanamente hablando, el equipo perfecto, el Dream Team. Bernabé fue quien introdujo a Pablo cuando nadie confiaba en él. Fue quien lo buscó en Tarso para llevarlo a Antioquía. Habían sobrevivido a pedradas en Listra, a debates teológicos en Jerusalén y a naufragios emocionales. Eran hermanos de sangre espiritual. Sin embargo, en el umbral del segundo viaje misionario aparece un nombre, Juan Marcos, un joven que en el viaje anterior los había abandonado cuando las cosas se pusieron feas, se pusieron difíciles en Panfilia. Y aquí es donde el esqueleto de nuestra fe se pone a prueba. La soberanía de Dios es tan vasta que utiliza incluso nuestras disonancias de carácter para multiplicar el alcance del Evangelio, demostrando que su gloria no depende de una perfección, sino de su propósito. ¿Cómo podemos gestionar bíblicamente nuestras diferencias de carácter sin permitir que el enemigo gane ventaja? ¿Y cómo confiar en Dios cuando una relación parece irreparable? Para entender esta ingeniería del conflicto divino, vamos a analizar 3 leyes estratégicas que surgen de esta ruptura entre Pablo y Bernabé. Pablo no estaba de acuerdo. No le parecía bien llevar a alguien que los había abandonado en Panfilia. Pablo era extremadamente cuadrado. ¿Conoce gente así? Quizás yo soy uno de esos. Para Pablo la visión era sagrada. Él no veía a Juan Marcos como un sobrino o como un joven en formación. Lo veía como un punto de falla en el sistema. El carácter de Pablo era el de un estratega de guerra. Si un soldado abandona la fila en medio de la batalla, Pablo lo da de baja. En su mente, perdonar a Marcos era poner en riesgo la misión entera. Pablo confundió la excelencia operativa con la ausencia de misericordia. Imagina este ejemplo, que estás construyendo un edificio de cristal. Necesitas materiales perfectos. Si encuentras un cristal con una pequeña fisura, lo descartas de inmediato, porque bajo presión ese cristal romperá toda la estructura. Pablo veía el ministerio como un edificio de cristal. Bernabé, en cambio, veía el ministerio como una mina de carbón donde Dios estaba formando diamantes. Pablo quería el diamante ya pulido. En cambio, Bernabé estaba dispuesto a trabajar con el carbón sucio y quebradizo. Muchos líderes hoy sufren de este síndrome de Pablo. Son brillantes, son cuadrados, son eficientes, pero dejan un rastro de cadáveres emocionales a su paso, bajo la excusa de que el reino es lo primero. Te haré 2 preguntas. ¿A quién
has borrado de tu vida porque cometió un error en un momento de debilidad? ¿A quién le has negado una segunda oportunidad porque no cumple con el estándar? Escucha bien, querido hermano, compañero. Tu eficiencia puede ser tu mayor fortaleza, pero si no tiene la gracia, se convierte en una arrogancia espiritual. La rigidez de Pablo casi mata el potencial de Marcos. Cuidado con tu rectitud. Si tu justicia no tiene espacio para el proceso de otro, no es la justicia de Cristo, es tu ego disfrazado de santidad. Pablo tenía una razón legal, Marcos falló, pero Bernabé tenía razón espiritual. Marcos necesitaba restauración. Entonces no permitas que tu carácter cuadrado te robe la oportunidad de ver un milagro en la vida de un caído. Se produjo un desacuerdo tan agudo que se separaron. La Biblia no maquilla esta escena. La palabra griega para desacuerdo es paroxismo, de donde viene nuestra palabra paroxismo. Fue un estallido de ira, una discusión violenta. Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre. Pero en cambio Pablo tomó a Silas y se fue a Siria. Aquí hay una verdad incómoda. A veces Dios permite que los caminos se bifurquen. No siempre hay una reconciliación inmediata con un abrazo y un café. Hay momentos donde el carácter de dos personas es tan incompatible en una etapa específica que la única forma de que ambos sigan creciendo es separándose. En biología existe un proceso llamado mitosis. Para que un organismo crezca, una célula tiene que dividirse. Pero esa división no es pacífica. La célula se estira, se tensa y se rompe por la mitad para formar otras dos nuevas unidades. Desde la perspectiva de la célula original es una tragedia, es una ruptura de su unidad, pero desde la perspectiva del cuerpo es la única forma de crecer y multiplicarse. El conflicto entre Pablo y Bernabé fue justamente eso, una mitosis espiritual. Quizás hoy estás llorando porque un socio te dejó, quizás porque un amigo te traicionó, o también porque tu iglesia se dividió. La pregunta de un buen estratega no es por qué se fueron, sino hacia dónde me está enviando Dios a través de este corte. Dios usó el carácter difícil de Pablo para empujar a Bernabé hacia una nueva ruta, y usó la terquedad de Bernabé para darle a Pablo un nuevo compañero, llamado Silas, que sería clave para entrar en Europa. Querido hermano o hermana, deja de pelear con la separación. Si pusiste tu corazón, si pediste perdón y aún así el muro sigue ahí, confía en la soberanía de la ruta, en la soberanía de Dios. El dolor de hoy es el mapa de la expansión de mañana. Dios no se sorprende con tus discusiones. Él las usa como un viento que empuja a los barcos hacia puertos que nunca habrías visitado si todo hubiera seguido en calma. Bernabé llevó a Marcos, Pablo eligió a Silas, y las iglesias se fortalecían. Aquí es donde el esqueleto cobra vida. Mira el resultado contable de esta pelea. Un antes, un equipo misionero. Un después, dos equipos misioneros. Un antes, una ruta planeada. Luego, el después, dos continentes impactados simultáneamente. Satanás pensó que al dividir a los líderes detendría el avance. Qué equivocado estaba, porque Dios, el estratega maestro, utilizó el pecado de falta de perdón de Pablo y la sensibilidad de Bernabé para duplicar la fuerza de tarea. El evangelio llegó a Filipos, a Tesalónica y a Corinto gracias a que Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo. Mira este ejemplo.
Imagina a un director de orquesta que tiene dos músicos que se odian. El violinista quiere tocar rápido y el pianista quiere tocar lento. En lugar de echarlos, el director los pone en salas diferentes y graba a cada uno por separado. Al final, mezcla ambas grabaciones y crea una sinfonía que ninguno de los dos habría podido tocar solo. Dios es ese director. Él toma tu carácter cuadrado y la misericordia del otro, y aunque no se soporten hoy, sus ángeles están grabando una sinfonía con los pedazos de esa relación. Dios siempre cumplirá su propósito porque su gloria es mayor a la nuestra. Esto nos libera de la carga de ser perfectos. Dios no necesita que seas el santo sin defectos para que crezcas en la iglesia, en el trabajo, para que la gente se sane. Él solo necesita que incluso en tu desacuerdo no dejes de caminar. Siga adelante. Pablo siguió predicando. Bernabé siguió restaurando. El error no fue la diferencia de opinión. El error habría sido quedarse sentados en Antioquía lamentándose por lo sucedido. Querido cristiano, despierta. Tu falta de perdón o tu carácter difícil no son una debilidad. Y sí, debes trabajar en ellas, pero tu debilidad no tiene el poder de anular el decreto de Dios sobre las naciones. Si hoy te sientes mal porque metiste la pata en una relación, arrepiéntete, pero no te detengas. Tu destino es más grande que tu discusión. Cierra la puerta del rencor y abre la puerta de la misión. Antes de finalizar, quiero hacer un resumen de esta gran crisis entre estos dos gigantes de la fe. Por un lado, aprendimos que la rigidez de Pablo nos advierte sobre el peligro de la justicia sin gracia. Segundo, entendimos que la disolución puede ser el método de Dios para multiplicarnos. Y por último, confirmamos que la soberanía de Dios cabalga por encima de nuestros errores de carácter. No pasas al siguiente video. ¿Sabes cómo termina esta historia? Años después, Pablo está en una cárcel fría en Roma. Está solo, viejo y bastante cansado. Y escribe una carta a Timoteo con estas palabras: trae contigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Amén, aleluya. El Pablo, el cuadrado, es de carácter fuerte. Tuvo que admitir al final de su vida que el Bernabé misericordioso sí tenía razón. Juan Marcos terminó escribiendo el evangelio que lleva su nombre. Hoy te hablo a ti, que tienes ese nudo en el estómago por una pelea pasada. Si eres como Pablo, es hora de admitir que la gente no es un recurso, es un tesoro. Suelta el látigo de la perfección. En cambio, si eres como Bernabé, sigue creyendo en los caídos. Tu inversión dará fruto años después. Y si eres como Marcos, no dejes que el rechazo de un Pablo defina tu llamado. Dios tiene un evangelio que escribir con tu vida. Hoy cierra la puerta del conflicto y deja que Dios multiplique su gloria a través de tus pedazos. Soy Mauricio Sáez y te recuerdo que el carácter te define, pero la gracia de Dios te proyecta. Sigue adelante, que el viaje apenas comienza.